Hola, gracias por recibirme. Es un honor para mí estar con ustedes virtualmente y espero que algún día en el futuro pueda visitarlos en persona. Pero estoy muy agradecido de que la tecnología nos ha permitido conectarnos de esta manera para que podamos hablar de la excelencia en el cuidado centrado en las personas, que es un tema por el que estoy apasionada. Hoy vamos a hablar de lo que eso significa y lo que se requiere para lograrlo. Y desde luego, teniendo en cuenta este momento histórico, no podemos lograr de conseguir la excelencia en el cuidado centrado en las personas si no hablamos de lo que hace falta para sostenerlo, sostener eso incluso en los momentos más difíciles. Entonces, quiero estar segura de que tenemos en consideración la disrupción y el trauma de la pandemia del COVID-19 y que examinemos de qué manera ha mostrado la fragilidad de los progresos que habíamos hecho en el cuidado centrado en las personas. Pero sobre todo, me gustaría que veamos las lecciones del último año y medio para estar en posición de responder a la siguiente crisis sanitaria de una manera que proteja los valores del cuidado centrado en las personas, que sabemos que es algo que todos valoramos. Yo represento a Plaintree International. Somos una organización sin ánimo de lucro fundada hace más de 40 años por una persona que en ese momento su única experiencia en el campo de la atención sanitaria era como paciente y como cuidadora familiar. Pero esas experiencias la motivaron a ser un agente de cambio y mejorar la forma en que se prestaba la atención médica. Entonces decidió crear un modelo de la atención médica que equilibrara la necesidad de las atenciones médicas, que a finales de los años 70, sus necesidades médicas habían sido atendidas muy bien, pero quería equilibrar esa atención a las atenciones médicas con la atención a las necesidades humanas. Eso es lo que le pareció que le faltaba. Entonces, su visión en cuanto a la atención sanitaria se convirtió en Plaintree. El modelo de Plaintree. No nos centramos tanto en el qué de las intervenciones, sino en el cómo, las interacciones, las estructuras y prácticas, y qué es lo que se puede implementar para permitir colaboración y cooperación. Esa es nuestra misión de crear una experiencia humanizada para todos. Para lograr esa clase de resultados, hace falta más que nuestra definición tradicional de calidad. Exige más que dar la atención debida en el momento debido, en el momento y en el lugar debido. Requiere todo eso, pero que hagamos esto con una actitud de compasión y respeto y dignidad en toda interacción de tipo sanitario. Asegurarse de que proporcionamos información de manera que sea comprensible para los pacientes y los familiares, que las personas tengan oportunidad de tener un diálogo sobre sus propias acciones de tratamiento y sus riesgos y beneficios y cómo encajan con sus valores, y tener planes que tengan en cuenta las necesidades médicas, sí, pero también viendo qué es lo que coincide mejor con las realidades de su vida, teniendo en cuenta las realidades y necesidades que no son de carácter médico, y hacer esto en colaboración, cuidando no solamente para los pacientes o hacia ellos, sino realmente con ellos, en colaboración con ellos. Entonces, los principios fundamentales y los propósitos y prácticas que logran esos resultados y que sirven para crear una cultura de atención centrada en las personas, es que lo primero tienes que, para estar centrado en los pacientes, tienes que estar centrado en el personal. No puedes hacer esto para los pacientes y familiares si no lo creas primero para los empleados, porque los sanitarios son la personificación de tu cultura y no pueden dar de lo que no tienen. Entonces, aunque pueda parecer contradictorio, lo más importante que puedes hacer para mejorar la experiencia de los pacientes es centrarte en el bienestar y las necesidades de tu personal. Y lo más importante que puedes hacer para mejorar la relación con los pacientes es crear un ambiente de trabajo en el que los sanitarios se sientan que los escuchan y que les prestan atención. Y se refiere a todas las personas, ya sea que trabajen directamente con los pacientes o entre bastidores, ya sea que están en la administración, tratamiento, tomando muestras de sangre, trabajando en el laboratorio.
eh, to- tomando la historial de un paciente o enseñarles el proceso de facturación, establecer alianzas con la comunidad, ya sea que estén trabajando en el sitio web, entregando una comida, limpiando el piso o pagando las cuentas. Todos en una organización centrada en las personas comparte la oportunidad y la responsabilidad de promover la atención centrada en el paciente. Eso requiere colaboración y cooperación, no solamente entre equipos y los diferentes sectores de un hospital, sino también con la comunidad donde la gente vive y también con los pacientes y los familiares. Entonces, cuando decimos que nuestros pacientes son socios, lo que decimos es que las decisiones, las experiencias y los resultados, todo esto se co-crea en colaboración con los pacientes y los familiares. Y esto garantiza que se preste atención a la experiencia vivida de esas personas a las que atendemos y de las poblaciones de las que son parte. En otras palabras, los pacientes no son receptores pasivos de los servicios, sino miembros activos de su equipo de atención médica. Estos son los principios fundamentales de la atención centrada en las personas y hay muchas pruebas que muestran que cuando la atención se presta de esta manera, no solo mejora la experiencia de cuidado, que es muy importante, sino que también mejora los resultados médicos y crea un mayor compromiso entre los empleados. Y de hecho es bueno para todo el bienestar de toda la comunidad, porque hace que haya mayor participación con la atención médica y genera confianza con ellos y también colaboración entre todas estas organizaciones dentro de la comunidad que trabajan para la meta más amplia del bienestar de la comunidad. Obviamente, todos han pasado por muchos cambios en este año y medio. Nuestras vidas han sido trastornadas de múltiples maneras, pero hay algo que no ha cambiado y esto es lo que más importa para los pacientes y las familias. El modelo de Plaintree está fundamentado en las voces de los pacientes, familiares y residentes de residencias de cuidado prolongado y otras personas que han compartido sus experiencias y sus percepciones sobre lo que salió bien y lo malo, lo que no salió tan bien en sus experiencias de atención médica. Y hemos usado estas observaciones para alimentar todo lo que hacemos, para construir nuestros servicios, nuestro marco de certificación, porque realmente ellos son la base de nuestro modelo y de nuestra metodología para transformar las organizaciones sanitarias. Y es curioso, pero no tan sorprendente, que al reunir todas las observaciones de los pacientes y familiares de todo el mundo, de muchos estilos de vida y diferentes experiencias dentro de los sistemas sanitarios, y hay ciertos temas que siguen surgiendo una y otra vez sobre lo que más les importa y lo que realmente motiva su fidelización. Y eso es las interacciones humanas, la compasión, apoyar el papel de los familiares, el acceso a la información para que puedan tomar decisiones informadas, que darles oportunidad de escoger y respetar esas decisiones, ya sea que estén relacionadas con la comida, en el arte, terapias integradas o planes de tratamiento y sus deseos para los últimos momentos de la vida, el reconocimiento del papel de la espiritualidad y del ambiente físico para la curación, la importancia del contacto físico humano. Estos principios guían cómo se presta la atención en un ambiente centrado en las personas, pero luego hay que traducirlo en prácticas concretas. Y estas son algunas de estas prácticas fundamentales que pueden contribuir no solamente a que haya mejor experiencia de los pacientes y de los sanitarios, sino también mejores resultados y una mejor cultura organizacional. Compartir las decisiones, intervención de la familia, visitación dirigida por los pacientes, rondas de líderes, consejos familiares, rondas multidisciplinarias, aprendizaje vivencial, retiros,
y ambientes físicos de curación. Todo esto está basado en pruebas, son prácticas basadas en pruebas y lo hemos facilitado para nosotros, o mejor dicho, la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos lo ha facilitado para ustedes, consolidando todas estas pruebas en un solo documento. Esto fue una publicación histórica que estableció de una vez por todas que la participación de los pacientes, el cuidado, la comunicación, la empatía, el cuidado por la integral de la persona, no son solamente valores suplementarios que son bonitos, sino imperativos, son el fundamento para poder dar una atención segura y de calidad. Y el documento liga todo esto con mejores resultados, menores costos y una mejor experiencia. Entonces fue muy contundente y las pruebas han contribuido mucho a que haya una mejor acogida y ha promovido muchos, muy buenos cambios en cuanto a la adopción y la implementación. El documento se publicó en 2017 y tomó mucho impulso y entonces llegó el COVID y mucho de este impulso inicial se redirigió hacia la respuesta a la crisis. Como parte de esto, hemos visto un regreso a un estilo de atención más autoritario. Las colaboraciones se pusieron en pausa y es cierto, nuestro mundo cambió casi de la noche a la mañana, pero la necesidad del cuidado centrado en las personas no ha cambiado y no podemos permitir que ese enfoque sea uno de las víctimas colaterales de la crisis. Una respuesta buena a la crisis y una buena atención sanitaria no son dos cosas que se eliminen mutuamente, pueden coexistir y lo hemos visto en algunas de nuestras instituciones de alto rendimiento que centran su cuidado en las personas. Lo otro que hemos visto, al pensar en las experiencias y este modo de crisis, y todos ustedes lo han vivido, sí, ha habido tremendas pruebas y tribulaciones, y dolor y sacrificio, pero también ha habido momentos luminosos. La rápida movilización, la necesidad de actuar enseguida, que es parte de cualquier respuesta a una crisis, eso construyó un espíritu de camaradería e inspiró una recursividad y resiliencia en los equipos. La gente, por lo menos a corto plazo, parecía que era más generoso al dar las gracias y los equipos, las comunidades tenían un propósito común, la gente estaba activada, quería encontrar soluciones. Y todo esto son atributos muy positivos que tenemos que aprovechar. No solamente en modo crisis, sino también para llegar a la excelencia en el cuidado centrado en las personas. Estos atributos, estas características que acabo de describir, son realmente el combustible que impulsan hacia adelante el cuidado centrado en las personas en cualquier organización. Pero no solo quiero hablar del lado positivo, también quiero reconocer la amplitud y la profundidad de las experiencias y el trauma que todos ustedes han vivido. El aislamiento, la desconexión, el agotamiento, la frustración, el cansancio, el temor, lo ven en todas estas imágenes. Y me doy cuenta de que se podría argumentar que muchas de las prácticas que contribuyeron al aislamiento y al cansancio y la desconexión, como las políticas de restringir las visitas, suspender las reuniones presenciales, estas decisiones se tomaron para mantener seguras las comunidades y al personal. Pero también tenemos que tener en cuenta el costo de estas estrategias de mitigación de riesgo. Sabemos que muchas personas, muchos empleados, muchos sanitarios han sufrido heridas morales y trauma porque
tuvieron que consolar a pacientes que no tenían ahí a sus familiares o tenían que atender a personas que dependían del cuidado de familiares. Pero este es el momento de reflexionar en las experiencias que hemos adquirido en este último año y medio y empezar a examinar estas consecuencias no intencionales que resultaron de medidas de precaución bien intencionadas. Y eso lo hacemos para pensar en cómo podemos responder a futuras crisis de formas que mantengan a la gente segura y con un riesgo limitado, pero sin sacrificar el bienestar general. Empecé hablando del hecho de que la pandemia ha expuesto la fragilidad de los progresos que habíamos hecho en el cuidado centrado en las personas, y creo que esto es totalmente cierto. Porque a pesar de lo que sabemos, que muchas de estas personas y prácticas de las que hemos hablado crearon un fundamento para entregar un buen nivel de atención, de todos modos se suspendieron principios seminales en programas que incluían a familiares como miembros del equipo y las rondas junto a la cama de los pacientes y participación de los pacientes en su propio plan. Esas medidas se suspendieron. El PFAC se convirtió en algo que hacíamos en vez de algo que hacemos. Los cuidadores familiares literalmente fueron excluidos y no sabemos cuáles serán los efectos a largo plazo de esto en cuanto a confianza y colaboración, que son tan importantes en todo cuidado centrado en las personas, cualquier esfuerzo en ese sentido. Este es el momento de corregir el rumbo y comprometernos de nuevo a la excelencia en el cuidado centrado en las personas, apoyando el establecimiento, el restablecimiento, el mantenimiento de estas buenas prácticas basadas en pruebas. Puse aquí esta cita porque me parece que liga bien con lo que viene a continuación. Dice que nuestro destino es la excelencia en el cuidado centrado en las personas. Les voy a hablar del plan y la hoja de ruta, pero espero que todos ustedes tengan la determinación para empujar hacia adelante, para encontrar el equilibrio entre seguridad y riesgo y compasión y cuidado centrado en las personas en el futuro. Para llegar a este plan y esta hoja de ruta, veamos cuáles son las pruebas en favor de la participación de las familias en el cuidado de los pacientes. Esto se publicó antes de la pandemia, como decía. Pero la pandemia y lo que hemos pasado no niega estas pruebas. Las pruebas siguen allá. Y estas pruebas deben seguir guiándonos al buscar la excelencia en el cuidado centrado en las personas. ¿Y qué dice la Academia Nacional de Medicina? En este marco identifica los elementos clave de una cultura centrada en las personas que tienen que estar implementados para producir los resultados que queremos. Mejor cultura, mejor atención, mejor salud y menores costos. Y estos elementos clave se resumen en 5 áreas principales. Crear estructuras que promuevan el codiseño y eviten la compartimentalización, asegurarnos de que los valores, estrategias y acciones están alineados, implementar prácticas que promuevan la participación, como las que hemos mencionado, centrarse en lo que más importa para los pacientes, los familiares y los sanitarios, y seguir mejorando todas estas áreas basados en pruebas. Esto es lo que lleva a estos resultados y esto es lo que une las pruebas con la metodología de Plantree. Los 5 impulsores es lo que guía todo esto. Este es el patrón de oro en la atención centrada en las personas. Lo primero es crear estructuras organizacionales que promuevan la relación. Esto es la instalación de la organización, tanto físicamente como figurativamente. Romper barreras, invitar la participación, por ejemplo, como el equipo directivo, el consejo con los familiares, pero también el ambiente construido, cómo está diseñado para promover la conexión y las relaciones.
Conectar valores, estrategias y acciones es el factor número 2. Y esto es lo que descubre las intenciones, los comportamientos, liderazgo que está comprometido y sanitarios que se sienten conectados con el propósito de la institución. Número 3 es implementar prácticas que promueven la colaboración. Son formas estándar que invitan a los pacientes y familiares como miembros del equipo sanitario, ya sea al lado de la cama, en la comunidad, por medio de la pantalla, en la casa, participando en los pacientes, el historial del paciente. El factor número 4 es conocer lo que es realmente importante, humanizar, personalizar la atención, responder primero a las necesidades humanas universales de ser tratados con compasión, dignidad y respeto. Y al mismo tiempo individualizando la atención, teniendo en consideración la historia de cada persona, su cultura, su estilo de vida, sus valores. Los recursos que ellos traen y los problemas para que ellos logren sus objetivos sanitarios y el bienestar al que aspiran. Y por último, seguir mejorando continuamente con la ayuda de los datos y mejorar el impacto en la experiencia humana. Este último punto es importante porque mirar los gráficos, el progreso hacia una meta, te puede ayudar a entender si estás mejorando, pero no te ayuda a entender el impacto real en la experiencia humana. Entonces, asegurarse de que la cantidad de datos y de gráficos está complementado por evidencia anecdótica y por historias, y por material cualitativo que de verdad le traiga vida al sanitario. Entonces, todos estos factores pueden aplicarse en cualquier situación, en cualquier cultura, en cualquier situación. Por eso son igual de relevantes ahora como lo era el año pasado, en esta época, cuando estábamos en una situación un poquito distinta con la pandemia, y como lo eran hace 1, 2, 3 años antes de la pandemia. Y también se aplica, ya sea que si hace tiempo que estás trabajando con este enfoque, si acabas de empezar o si quieres recuperar esta forma de operar. Entonces, estos factores están apoyados por 26 criterios que son más de tipo práctico y juntamente los factores y los criterios, este es tu plan, este es tu hoja de ruta para lograr la excelencia en el cuidado centrado en las personas. Y quiero animarlos a utilizar esto como forma de recuperar, de volver al cuidado centrado en las personas después de la pandemia, porque el COVID-19 ha puesto a prueba muchos aspectos de nuestro sistema sanitario y desde luego para los sanitarios ha sido muy estresante, pero no ha hecho que el cuidado centrado en las personas sea menos relevante o menos importante. Yo creo que los últimos meses han mostrado la importancia de que el sistema sanitario tenga una atención centrada en las personas que equilibre estos distintos factores, incluso en los momentos más difíciles. Y para apoyarles a hacer esto, quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo algunos centros sanitarios de alto rendimiento han logrado ese equilibrio de responder eficazmente a la crisis del COVID-19 y al mismo tiempo sostener los valores de la atención centrada en las personas. Veamos primero cómo las organizaciones han adaptado sus estructuras para preservar ese compromiso con la colaboración, porque desafortunadamente en muchos casos el COVID condujo a que el PFEC se suspendiera y que estos esfuerzos de colaboración se pusieran en pausa. Era una oportunidad para que los equipos buscaran soluciones para las necesidades del momento, y comunicación o medidas de precaución que eran necesarias, de seguridad o pruebas, lo que se esperaba en cuanto a pruebas, o política de visitas, o cómo generar tranquilidad y confianza en el cuidado preventivo cuando la gente no sabía si era seguro ir a una institución sanitaria.
Entonces, sitios que desarrollaron mensajes sobre esto o desarrollaron nuevas políticas sin la participación de los pacientes y familiares en la comunidad, se perdieron una perspectiva vital y probablemente les impidió llegar a la mejor solución, de formas que funcionaran para todos de la manera más eficiente. Entonces yo les animo, ahora que quieren volver a relacionarse con los pacientes y familiares como socios y tener grupos focales y asociarse con asociaciones comunitarias y invitar a los pacientes no solamente a compartir sus experiencias, sino ayudarles a diseñar soluciones y asegurarse de que ustedes dan la oportunidad para que los pacientes y familiares examinen los mensajes y el tono de algunos de los mensajes que ustedes tienen. Y desde luego, tenemos una magnífica oportunidad de implementar todas estas estrategias ahora que estamos con los esfuerzos de vacunación. Será imperativo que nos asociemos con pacientes y familiares y comunidades para estos esfuerzos de vacunación, porque la perspectiva de las personas a las que quieren llegar es vital para poder crear mensajes con los que se identifiquen y para generar confianza y tranquilidad. En particular, para las personas que tienen dudas sobre si recibir la vacuna, entender sus preocupaciones, darles un espacio y tiempo para que expresen sus temores y preocupaciones para poder abordarlas proactivamente. Eso es muy importante y entender que no todo el mundo viene del mismo lugar. Hay diferentes preocupaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, procesos de distribución de vacunas que sean equitativos dependerá de la asociación con asociaciones comunitarias, iglesias, colegios, grupos gubernamentales, organizaciones de servicios sociales, todo esto para llegar a las personas donde se encuentran y conectarnos con voces que inspiren confianza dentro de la comunidad. Y queremos llegar a las personas donde están viviendo, hacerlo lo más fácil posible para que haya el mínimo de fricción, para que la gente pueda tener acceso a las vacunas. Eso significa no solamente en los sitios donde están disponibles las vacunas, sino también pensar si la gente necesita transporte público, podrá llegar fácilmente a estos sitios, sino también las horas a las que estará disponible, pensar en los ritmos de la vida diaria que tiene la gente y asegurarse de que la vacuna estará disponible a las horas, teniendo en cuenta esos factores. Los criterios también quieren buscar una coherencia entre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, al pasar de modo crisis a una forma más sostenible, será su compromiso con los valores fundamentales que les darán a ustedes y a todas las personas de su equipo el rumbo que tienen que tomar. Entonces, buscar estas oportunidades de guiar hacia la misión y conectar el qué con el por qué. Esto servirá que todos entiendan. Hacia esto vamos, ese es nuestro norte. Y sobre todo en tiempos de crisis, los líderes tienen la obligación, por supuesto, de comunicar e informar y siempre conectarlo con esta misión, con el porqué. Pero también, además de comunicar e informar, de escuchar, hacerse disponible, escuchar las preocupaciones de los sanitarios de la comunidad y luego usar esto para contar historias. Ser proactivos para crear espacios seguros donde la gente pueda ser vulnerable, donde puedan procesar el dolor y el pesar por el que han pasado. Un ejemplo, en el Bellevue Medical Center de Líbano, esto fue después de la explosión del verano pasado. Así que esto fue en medio de trastornos políticos y de
la pandemia del COVID-19. Hubo una explosión y las rondas de liderazgo se convirtieron en lo que llamaron las rondas de pérdida, porque los líderes querían entender las pérdidas que habían sufrido el personal, lo que les había pasado. Descubrieron que los hogares de muchos sanitarios habían sido dañados. Entonces, lideraron con compasión y dirigieron enviar a los equipos de mantenimiento a los hogares del personal para hacer esa reparación, reconociendo que eso les aliviaría de algunas de sus cargas y les permitiría estar más presentes para los pacientes y los familiares. Entonces, como dije, hemos visto cómo esta crisis ha conducido un regreso al paternalismo, hacer las cosas para los pacientes y los familiares en vez de hacerlas con ellos. Y yo creo que esta erosión de la participación de los pacientes y los familiares ha tenido consecuencias devastadoras. Sabemos los riesgos del COVID-19, no hace falta que lo repasemos aquí, pero también hay riesgos asociados cuando se separa la atención hospitalaria de los pacientes y de los residentes y separarlos de sus familiares en los momentos en que son más vulnerables. Mantener a los pacientes y a los familiares separados puede haber limitado algunos de los riesgos asociados directamente al COVID, pero al mismo tiempo significó que muchos cuidadores familiares tuvieron que renunciar a su papel como la voz de sus seres queridos, como su defensor, como su cuidador, como la persona que les daba apoyo emocional. Sobre la persona que puede responder sobre lo que más les importa. Y esto ocurrió y esto tuvo un costo profundo para muchos pacientes. El cuidado sufrió, muchos pacientes tuvieron un deterioro pronunciado y entonces tenemos que volver a comprometernos con esta colaboración con los pacientes y empleados. Esto es un ejemplo, es una solicitud de cuidado, socios de cuidado esencial de Loch Lomond Villa, y es un ejemplo de lo que se ha hecho para equilibrar los riesgos de la visitación con las visitas. Y entonces crea unas restricciones a las visitas casuales, pero todavía apoya la presencia dentro de la institución de un cuidador principal. Entonces, como ven en esta solicitud de Loch Lomond Villa, esto está acompañado quizá de algunas condiciones de horarios para limitar, pero también una educación sobre los riesgos asociados, sobre qué es lo que tienen que hacer ellos para mantener seguros a ellos y a sus seres queridos, haciendo unas visitas responsables. Lo que se quiere es mantener a las personas seguras, pero preservar la posibilidad de que estén juntas. El diario post-UCI es otro ejemplo. Es una innovación para ayudar a los pacientes y los cuidadores familiares después de una estancia en la UCI, reconociendo que para muchos pacientes se convertía en un tiempo perdido. No tienen unas memorias claras de lo que ha pasado durante su hospitalización. Y estas memorias fragmentadas pueden conducir a una desorientación o incluso delirio. Entonces puede ser bastante perjudicial. Lo que hace este diario UCI, lo que hace es que es una aplicación donde los miembros, los familiares y los sanitarios pueden tomar notas durante la experiencia del paciente en la UCI. Y esto permite rellenar algunas de estas brechas y reorientarlos después de que les ha dado de alta. Entonces, tener esta narrativa de lo que ocurrió durante este periodo perdido puede ayudarles a reorientarlos y restaurar su sentido de identidad y su confianza en sí mismos. Entonces, es una herramienta que han usado nuestros colegas en los Países Bajos y vamos a empezar a probarla aquí en Estados Unidos dentro de poco. Y esto es no solamente una nueva innovación y nuevas adaptaciones, también los invitamos a adoptar de nuevo otras prácticas ya probadas, por ejemplo, las rondas multidisciplinarias. Aunque de momento la familia esté invitada de forma remota, pero es bueno que se les invite a participar en un diálogo sobre lo que más les importa para que el plan de atención esté personalizado de acuerdo
acuerdo con sus preferencias, sus prioridades y sus objetivos. Y les quiero mostrar un ejemplo de una herramienta usada en el Hamad Medical Corporation en Qatar. También se puede usar otras técnicas ya probadas para entender la manera de pensar de los pacientes. Yo creo que esto es importante en las interacciones con los pacientes que tienen dudas sobre la vacuna, hacerles preguntas de una manera que cree un espacio para el diálogo. Permite entender a las preocupaciones de los individuos y tener un diálogo respetuoso sobre los riesgos y beneficios de una manera que tenga en cuenta sus temores y preocupaciones, asegurarse de que sientan que se les está escuchado, no solamente cuidados, sino de que te preocupas por ellos. Y eso puede llevar a un proceso de toma de decisiones mucho mejor, compartido. Entonces, para entender qué es lo que importa, sabemos que los momentos de humanidad y de compasión importan, no solamente para los pacientes y los familiares, sino también son curativos para los sanitarios. Todos ustedes están en este trabajo porque se preocupan por los otros seres humanos y por la condición humana. Pero solamente el hecho de que los sanitarios se preocupen y se preocupen mucho, profundamente, no significa que tengan las habilidades para hacer visible esa preocupación, son otras habilidades. Entonces, es todavía otro reto cuando las caras están tapadas por el equipo de protección o en casos en que la interacción la haces por medio de un monitor de computadora o un tablet, como estamos haciendo ahora. Entonces, comunicaciones como estar plenamente presente o mostrar que te preocupas de una forma, aunque no sea verbal, explicar la intención, manifestar la gratitud, esto se aplica tanto, ya sea que tengas la cara cubierta por equipo de protección y tanto en las comunicaciones virtuales como en las comunicaciones presenciales. Y desde luego innovaciones como las que se ven aquí, como las máscaras para los duros de oído o las fotos en los cuartos de los pacientes para que puedan ver las caras detrás del equipo protector. Y algo muy próximo a ustedes, estos pósteres que pusieron en la Fundación Santa Fe de Bogotá, todo eso puede contribuir de una forma profunda a crear un ambiente curador, de forma que inspire seguridad y al mismo tiempo sea cálido, acogedor, invitador. Solo quiero dedicar un poquito de tiempo para saber qué es lo que es importante para los sanitarios. La pandemia ha afectado mucho a los sanitarios y esto se ha manifestado emocionalmente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Y muchos sanitarios siguen teniendo dificultades con las secuelas de sus experiencias traumáticas y en todo el mundo muchos todavía sufren ese trauma. Algunos incluso habían predecido que habría un abandono generalizado de los sanitarios, que abandonarían el trabajo si no se priorizaban los esfuerzos por fortalecer a los sanitarios. Entonces, como organizaciones centradas en el cuidado de las personas, tenemos que fortalecer a nuestros sanitarios. Tenemos que fortalecerlos. Esto es un componente válido para volver a la atención centrada en las personas. Y esto comienza preguntándoles a las personas cómo están y qué necesitan. Puede hacerse individualmente, orgánicamente, en el momento, pero también hay que tener formas más estructuradas, quizá para las personas, que es menos probable que tengan estos diálogos individuales a los que sufren en silencio. Entonces, sesiones para escucharles, hacer encuestas entre el personal, o quizá también tener un tiempo incorporado en las reuniones para ver exactamente cómo está cada uno. Y reconocer que las secuelas de esta experiencia para los sanitarios va a durar. Tenemos que planificar de cara al futuro, tenemos que esperar un tiempo prolongado de duelo y todo tipo de reacciones emocionales que de hecho van a tomar años. Es normal, es algo de esperar que los sentimientos de desilusión y de duelo vengan en olas, aunque parezca que las cosas están avanzando bien y que parezca que la gente se ha recuperado, cabe esperar que vuelvan estas sensaciones de dolor.
Entonces, hay que implementar medidas para ayudar a los sanitarios a identificarse y resolver ahora su duelo, pero también reconocer esos sentimientos y entender que la necesidad de apoyo puede persistir. Entonces, es la naturaleza humana que en tiempos de crisis volvemos a lo que nos resulta más cómodo, más práctico a nosotros, y este ha sido el caso aquí. Y aunque las pruebas nos muestran que ciertas cosas sería lo mejor para los pacientes y las familias, se suspendieron. Entonces tenemos que seguir volviendo a las pruebas y dejar que las pruebas nos guíen, buscando la excelencia en el cuidado centrado en las personas. Una de las prácticas que más sufrió fue la participación o las visitas de familiares. Todavía hay muchas prácticas restrictivas que continúan implementándose, pero tenemos la oportunidad de usar lo que hemos aprendido en las herramientas que se han desarrollado para mejorar tanto la situación actual para los pacientes y familiares que no pueden estar juntos en persona por las prácticas restrictivas de las visitas, pero también para planificar mejor en cuanto a futuros retos que pueden estresar nuestros sistemas. En Plentry hemos trabajado con coaliciones de sanitarios y legisladores y profesionales de experiencia de los pacientes y de la situación de los ancianos para desarrollar una serie de guías y pautas que les pueden usar. Incluye pautas sobre presencia de los familiares y también una herramienta para tomar decisiones conjuntas y establecer políticas de visitación en instituciones sanitarias. Se dedicó mucho tiempo para desarrollar esta herramienta. Son unas pautas, pero el impacto de estas herramientas no es tanto sobre las decisiones, sino también sobre el proceso basado en evidencias. Es usar las pruebas para llevar a mejoras. Entonces, el proceso se puede considerar las pruebas en la literatura sobre los riesgos y beneficios de la presencia de la familia, incluso durante una pandemia global, pero sino también ver los datos actuales y entender el efecto en cuanto a la equidad, la igualdad, cuando impones restricciones sobre las visitas, pero lo haces en colaboración, entendiendo que hay muchas perspectivas y ópticas, y este proceso sirve como para iniciar una conversación y lleva a una comprensión más amplia, no solamente de los riesgos de la familia, de la presencia de la familia en los tiempos difíciles, sino también los riesgos cuando se restringe la presencia de la familia y revela algunos puntos ciegos que se pueden pasar por alto cuando las políticas se toman unilateralmente. Este es un magnífico ejemplo de usar las pruebas para entender el estado actual y establecer políticas que respondan a las necesidades del momento y que se implementen considerando la situación actual. Parte de volver a la atención centrada en las personas es resolver de sostener estos principios que hemos presentado cuando llegue un futuro desafío. Y ahí es donde esta herramienta que acabamos de ver puede ser útil, porque tiene que ver con la estructura, entender que estos son nuestros pilares. Este es nuestro verdadero norte y esto nos puede ayudar a soportar los momentos más difíciles. Pero no quiero que solo lo escuchen de mí, quiero que escuchen lo que dijo Star Rivera del Hospital Episcopal de St. John en la ciudad de Nueva York y dijo, cuando ocurrió el COVID, fuimos lanzados a lo inimaginable. Aunque no lo viéramos inicialmente, desde luego se volvió muy evidente que era más importante que nunca conectar este trabajo, la atención centrada en las personas, a la labor que hacíamos en esas circunstancias, que todo lo que hacíamos era realmente excelencia en el cuidado centrado en las personas y las familias en las peores circunstancias. Y algo más próximo a ustedes de Henry Gallardo, que dice, la fortaleza cultural del cuidado centrado en las personas de nuestra organización ha sido uno de los elementos que nos ha ayudado a hacer frente a la situación. El trabajo en equipo, solidaridad, empatía y compasión que hemos fortalecido estos años han sido elementos sobre los cuales hemos desarrollado nuestra resiliencia.
Entonces les he mostrado que el cuidado centrado en las personas no necesita ser abandonado en ninguna respuesta a la crisis, sino que la respuesta a la crisis y los esfuerzos de tener cuidado centrado en las personas trabajan juntamente, no solamente para responder a las necesidades en el momento, sino para seguir cultivando esa compasión y empatía, para fortalecernos de cara al futuro. Y voy a terminar señalando que les he mostrado algunas herramientas. Hay otras que están disponibles en el sitio web de Plane Tree y con mucho gusto responderé a cualquier pregunta que puedan tener.